Bueno, el otro día estuvimos en el anexo leyendo el Tikkun 2. Hay varios, no son los Tikkun completos, sino que son algunos párrafos correspondientes a esas correcciones. Está en un texto que se llama Tikkunim HaZohar, que es un texto bastante largo, es un texto del siglo XII, o sea, es decir, fue escrito mucho antes, pero fue traducido y recopilado y como reencontrado en esa época y ahí está pasado a papel, como quien dice. Bueno, voy a leer desde la parte que está mencionada en el texto original que habla del Tikkun 68. Todo el texto siempre arranca con Bereshit, porque todos los Tikkun que están acá expresados tienen que ver con ese comienzo en la Torá, con esos párrafos iniciales que están interpretados de diferentes maneras y con esas formas de verlo nos van mostrando diferentes información para trabajar en nosotros mismos y para efectuar estas correcciones. Corrección 68. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim. ¿Qué Elohim? La espada de llama de fuego, giratoria, preserva, salvaguarda, vigila el camino del árbol de la vida. Y hay una referencia a Bereshit 3:24. Comentarios. Habla de una espada que vigila, que salvaguarda, que es la cuidadora, por decirlo así, de lo que es el camino hacia la vida. Esa espada corta, divide, establece en su severidad la causa y el efecto. El ser humano tiene libre albedrío, puede escoger, y según lo que escoja, las consecuencias que tiene, y la severidad de la ley actúa como consecuencia cuando uno no actúa en función del creador, sino que actúa en función del egoísmo o de recibir para uno mismo. Esa división se realiza en forma estricta y siempre es según la elección de la propia persona. Hay una referencia adicional acá respecto a lo que es el Zohar en el párrafo 197 del primer texto. Es un texto que ya hemos leído en alguna otra oportunidad, donde se habla de los mandamientos. Y ahí en el primero de los mandamientos también está explicada un poco más en detalle esta espada, y al respecto lo que dice es lo siguiente. Y el espíritu, la luz Ruach, esto es matando con espada, tormenta de viento, Ruach. Es una espada afilada que arde en ella. Como tú dices. Y la espada de llama de fuego, que da vueltas, giratoria y que es llamada Ruach, viento. Este castigo para quien viola los mandamientos de la Torá, y está escrito posteriormente miedo al Creador, comienzo, que este es el principio general absoluto de todo, desde aquí y a continuación de los otros mandamientos de la Torá. O sea, ese miedo a no perder conexión con el Creador, y cuando uno pierde conexión hay consecuencias al respecto. Una espada que corta, que divide, una tormenta de viento, el viento que se mueve en todas direcciones, que es impredecible, totalmente incontrolable, solo puede expandirse más, y es necesario llegar hasta allí. Porque en ese sitio salvaje, que es Yesod, es el lugar donde está el masaje, de donde uno tiene que hacer ese corte, no dejar pasar esa luz hacia el deseo de recibir, sino simplemente que esa luz rebote, que esa luz no esté alimentando nuestro ego en función de más de lo que se necesita, por decirlo de alguna manera. Ese lugar es el lugar donde existe también la fuerza suficiente para un retorno desde ahí hasta lo más alto. Cuando uno tiene la fuerza necesaria para limitar esa luz,
esa misma fuerza es la que logra la corrección, porque es una fuerza tan grande que puede llegar a lo más alto cuando se realiza esa restricción respecto a ese recibir para uno mismo. Entonces, es necesario en ese sitio, que es el masaje, no dejar pasar esa luz directa de este sitio para evitar la autodestrucción. Y entonces esta espada es necesaria. Esta espada custodia entonces a ese ser humano para que dirija sus pasos hacia el árbol que le va a dar vida. Hay una definición ahí entre un árbol que te conecta cuando uno limita el deseo de recibir y se conecta hacia el deseo de dar, o se intenta poner en afinidad con las cualidades del creador, se conecta a Josma, se conecta a la vida, se conecta a la fuerza que otorga vida a la persona. Cuando uno se conecta a lo que es el conocimiento y quiere ese conocimiento solo para solucionar por uno mismo las cosas, desconociendo las leyes divinas y usando ese conocimiento para sacar provecho, ese es el otro árbol, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, y entre ambos está esta espada dividiendo. O sea, ¿a qué estructura en el interior uno intenta edificarse? Si uno limita el deseo de recibir, va a ir hacia ese árbol, hacia arriba, hacia lo que es la vida, y eso es lo que está explicado en esa referencia que está mencionada acá, que es Bereshit 3.24. Bueno, en realidad está mencionado también la otra referencia, cuando se equivoca, como quien dice. Bereshit 3.24 dice, y expulsó al hombre, y colocó al oriente del jardín del Edén los querubines y una hoja de la espada giratoria para guardar el camino al árbol de la vida. O sea, en realidad esta persona, en realidad fue Adán, había pecado, había elegido el árbol del conocimiento para beneficiarse para sí mismo, desconociendo las leyes divinas, y entonces le fue prohibido para él volver a conectarse a la fuente de luz divina, para que no la usara para sí mismo, justamente. Solo cuando tuviera afinidad de cualidades, en ese sentir puro que emanara de su propia intención, es que esa conexión es posible. Si no, está custodiada por una espada que no te deja pasar, por decirlo así, de una forma metafórica. Abajo, Elohim absolutamente, en forma certera. Y desde Metatron, y esto es, yo aprendí, lo hemos aprendido a él. Desde que se ha convertido, se dio vuelta a su opuesto. Desde Diná. Diná es la severidad. Desde la severidad hasta la misericordia. Bueno, hay varias siglas acá en este párrafo. Una es el nombre Memtet, que es el nombre de un ángel, Shem Melech, un ángel que se llama Memtet. Y esta sigla también es escrita con este otro nombre que es Metatron. Refiere a este ángel que tiene que ver con estas dos letras, la Mem y la Tet. Analizando un poco las letras, desde donde vimos el camino de las letras, para tratar un poco, intentar descubrir o mencionar algunas características de este ángel respecto a su nombre, vemos que las letras que lo conforman son Gesed, de Seirampin, o sea la letra Mem, y desde ahí va hasta Yesod en Binah, o sea, va hasta el Masaj, pero en Binah. Entonces, este ángel o esa fuerza, los ángeles son fuerzas que los sirven a él dentro de todo Seirampin, y esta fuerza habla de ponernos en sus manos para llegar a lo más profundo del Masaj, a la esencia del Masaj. Ya sabemos que hay tres niveles en lo que es la parte del cuerpo, el nivel de Ruach, el nivel de Nefesh, el nivel de Ruach y el nivel de Neshama, en lo que es Malhut, Seirampin y Binah, y en este caso estamos en el nivel más puro, en el nivel de Binah, en el masaj dentro de ese lugar, hasta ese nivel de pureza del masaj que tenemos que llegar, o que esta fuerza nos permite llegar. Es la etapa más interna que puede ser experimentada de esta barrera, o sea, de esa
de ese límite que tenemos que poner en nosotros mismos para limitar el deseo de recibir, para poder transformarnos en su cualidad. Solo limitando ese deseo es que uno puede ponerse en afinidad con él. Solo cuando uno hace espacio, y para hacer espacio tiene que poner límites a todo lo que es la intención para uno mismo. Cuando uno pone esos límites, entonces cierta luz puede entrar en ese espacio que hicimos, a través de esos límites. Desde la severidad, la carencia, o sea, uno tiene que generar esos límites, que son límites que son específicos con una fuerza que uno tiene que hacer, tiene que limitarse a sí mismo, esa carencia tiene que ser restringida, uno tiene que cavar entre uno mismo, por decirlo así, y eso hace que ese regem, que es esa misericordia, nos empiece a llenar en ese lugar. Nos ponemos en sus manos, dentro de su útero. Acá hay un juego de palabras, porque la palabra también significa útero, la palabra regem, y tiene que ver con esa misericordia, que es esa cualidad que ocurre cuando hacemos eso. Por eso también se menciona de esa manera, el ponernos en sus manos, ponernos como un bebé en sus manos, como renacer de nuevo a través de esa forma de actuar en nosotros mismos, y justamente tiene esa misma capacidad. Cuando uno logra hacer esa restricción en uno mismo, uno empieza a renacer, uno empieza a tener cierta capacidad para manejar las cosas de otra manera, y eso es un renacer que uno lo puede hacer en cada oportunidad que se nos presenta, porque en cada aspecto de la vida que nos pasa, uno puede hacer estas limitaciones respecto a lo que uno sabe que es ese ego, y eso implica ese ponerse en ese útero, esa cualidad de que va a llegar esa misericordia donde antes había cierta severidad, porque uno la limitó, uno no dejó que ese deseo para uno mismo lo invadiera, y a través de ese espacio que hemos generado, ese renacer empieza a ocurrir. Y entonces empieza esa conversión del din, vamos al rajamín, vamos cambiando una cualidad por otra. Habla de aprender, es algo a ser aprendido, no es algo con lo que hayamos nacido. Uno tiene que convertirse a sí mismo a través del aprendizaje de las escrituras, del aprendizaje de lo que es la Torá, la Kabbalah, todas las enseñanzas que nos conectan con lo que es la información verdadera de cómo hacer este trabajo, y luego tiene que aplicarlo y trabajarlo en uno mismo a conciencia y con mucha fuerza de voluntad. No es algo que ocurra como milagro, sino que ocurre a través del trabajo. Tiene que ser aprendido y tiene que uno convertirse a sí mismo en esa convicción y en ese trabajo. Y entonces sí, ocurre que uno cambia, dice, y en él, en ella ha cambiado, se convirtió. Resulta que, y acá hay al final un número, que es el número 51, que está puesto como un número suelto, y bueno, lo que está estudiado acá en el comentario es lo que es la gematría de este número, del número 51, también para dar alguna información adicional de qué se puede estar refiriendo, de qué puede estar hablando cuando dice que se convierte en algo, que sospechamos que debe ser que uno se convierte en algo más cercano al creador, pero bueno, investigando un poco la geometría del número, vemos que, por un lado, si uno observa los tipos de número que hay números que son triangulares, números que son cuadrados, o sea, con formas geométricas, y este número es un número que se genera desde una forma pentagonal cuando uno ese pentágono lo hace en el número 6. O sea, el pentágono de 6 tiene este valor, el valor es 51. Eso yo se los mostré el otro día en una planillita, que básicamente es hacer un pentágono con esos 5 lados, pero con 6 niveles, y la cantidad de puntos que se generan son 51. Básicamente tiene que ver con eso. Y bueno, y entonces, por un lado, pentágono nos habla de una cualidad completa, porque habla de 5 niveles, y el número 6 nos recuerda a Seirampi. Entonces es completar toda esa parte de Seirampi en sus facetas completas, por decirlo así. Es llegar a esa completitud en todo el cuerpo, en toda la estructura de lo que es ese cuerpo, pero completo.
Entonces, uno se convierte en eso, uno logra completar toda esa parte del cuerpo. Otra pista respecto al número 51 es la geometría Atbash. Esa geometría habla de Malhut. Nos da exactamente la misma, o sea, es la palabra Malhut, que es el complemento a Seirampi, y es desde quien uno se trabaja para poder llegar a esa conversión. Siempre uno parte de lo que es esa carencia para atravesar todas las zonas donde está esa carencia difuminada, uno expande toda esa coherencia en todos los ambientes y entonces llega a transformar cierto aspecto. Y también habla que tiene que ver con la palabra duda y tiene que ver con la cabeza. Entonces, siguiendo ampliando con lo que es esa información respecto a lo que es ese número, dice, solo podemos corregirnos desde esa mayor carencia que es Malhut. La fuente para uno trabajar siempre es la duda que surge cuando uno no se conecta a su objetivo real. Si uno recuerda lo que es la primera de las prácticas de la Kabbalah, de lo que vimos en el primero de los textos, habla de recordar todos los días cuál es el objetivo de nuestra existencia. Uno debería todos los días plantearse para qué está acá, en un sentido elevado, no en un sentido terrenal, sino en un sentido más elevado, de cuál es nuestro objetivo. Y todas las dudas surgen cuando uno no está cumpliéndolo. Cuando uno empieza a distraerse con cosas terrenales, empiezan a ocurrir dudas, porque uno en el fondo sabe que no es por ahí. Entonces, de alguna forma, parte nuestra interna nos lo recuerda, y bueno, entonces nos está mostrando que hay cosas que están jugando para el otro lado, o para Sitra Ahra, como se menciona acá, y se manifiestan de esa manera. Entonces, es una fuente de trabajo. También la letra Resh es esa fuente de Sitra Ahra. Es ambas cosas, porque la letra Resh por un lado es cabeza en arameo, pero también es una fuente de Sitra Ahra en hebreo, porque desde un lado se llega al otro, la Kabbalah es dual, ambos extremos tienen que ver con lo mismo, porque cuando uno tiene la intención correcta, desde lo más profundo del dolor-placer llega a lo más alto, cuando logra transformar eso, esa es la base del trabajo, porque solo desde la profundidad de nuestro ego podemos llegar hasta él. Uno solo, en el trabajo en uno mismo, y solo desde ese sitio puede llegar hasta lo más elevado. Y entonces tienen la posibilidad de llegar a esa cabeza, que es Resh en arameo, desde ese masaj, que es lo que estamos viendo en este tikkun. Este tikkun que tiene que ver con esa corrección en el masaj, de donde se establece esta espada, que establece ese límite entre lo que es el deseo de conectarnos a un árbol que va hacia la vida, cuando uno edifica hacia el creador, o cuando uno se conecta al lado de lo que es el deseo de recibir para uno mismo, o al árbol del conocimiento del bien y del mal, que implica usar ese conocimiento para apoderárselo, para ver cómo sacar más provecho de las cosas, como si uno fuera capaz de hacer eso desconociendo las leyes del creador y desconociendo que hay algo por encima que controla las cosas. Cuando uno está en esa actitud, bueno, la espada funciona como un límite que te corta y no te deja pasar a lo verdadero, por decirlo así. Entonces es una espada que es cortante mientras uno no tenga esa intención correcta. Siguiente párrafo de este texto que tiene que ver con esta corrección. Dice, todas las imágenes o retratos, hay palabras acá que están en arameo, pero que están traducidas, dice, esas imágenes o retratos que desde uno u otro lado, u otra apariencia, que se han convertido, se dieron vuelta a su opuesto, desde la pared o desde el toro. O sea, acá esta palabra, si uno la lee con todas las letras, significa pared, pero si uno la dalet, la pone como una conjunción, o sea, como desde, las últimas tres letras significan toro, entonces por eso están puestas las dos definiciones. Habla que uno no tiene que ir ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, ni hacia la severidad ni hacia la misericordia, sino que desde ambos lados, desde todas las imágenes y de ambas puntas, desde lo bueno o lo malo, entre comillas, que uno ve con los ojos terrenales, siempre uno tiene que hacer el trabajo y conectarse desde el deseo de recibir hacia el deseo de dar. Es siempre un trabajo constante, es siempre un trabajo simple, en el sentido de qué es lo que hay que hacer. Siempre la Kabbalah habla de lo mismo, lo dice con diferentes palabras, con diferentes metáforas, con diferentes textos, pero el mensaje final siempre es igual.
Y bueno, en este caso, acá nos brinda que ambas visiones, tanto la derecha como la izquierda, son visiones parciales, porque la realidad verdadera está solo en el medio, y ese medio solo puede ser dibujado por el creador o nos es mostrado por el creador cuando uno hace el trabajo correctamente, cuando uno no se apega a ninguno de los dos lados, sino que uno se intenta mover entre uno y otro. Y como respuesta a ese man, o a esa oración, o a ese trabajo que uno hace en su propia corrección, es que llega a esa respuesta que nos dibuja esa línea media, entre comillas, siempre en sentido figurado, que nos muestra la realidad tal cual es. Nos está mostrando lo que está en ese punto que tiene que ver sí como una imagen ya completa. Luego lo que comentábamos hoy, esa palabra, la palabra yur, que en hebreo significa toro, y que no es cualquier animal el toro, porque es uno de los animales que están en el carro de Ezequiel, en lo que eran las ruedas del carro de Ezequiel, es uno de los animales básicos que están en la Torá, por mencionarlo de alguna forma. Está simbolizando ciertos procesos que ocurren a nivel interno en la persona, y uno parte de esa parte animal para poder completarse. Uno siempre parte de lo más crudo para poder llegar a ese dar puro que es cualidad del creador. Esa misma palabra en arameo significa pared, y la pared nos recuerda al masaj, que es justamente de lo que estamos hablando. O sea, uno tiene que partir desde esa parte animal o desde la pared, haciendo una pantalla, haciendo un límite. Uno tiene que limitar ese deseo de recibir, porque esa es la única forma de construirnos nosotros mismos a esta nueva realidad. Uno puede leerlo con un idioma o con el otro, porque los dos idiomas, tanto el idioma arameo como el idioma hebreo, brindan información al respecto que es complementaria, por decirlo así. Son medios mágicos, entre comillas, porque uno lo puede leer de una forma o de la otra y siempre va a estar hablando de lo mismo. O sea, el idioma arameo sabemos que es más puro, va hacia la esencia, el hebreo es una capa siguiente, pero ambos están por fuera de nuestra comprensión, están como más allá de lo que puede comprender la mente terrenal. Su capacidad de transmitir cosas está absolutamente fuera de nuestros sentidos, tanto a nivel de las letras en sí, como de su forma, como de los valores numéricos, como de la palabra, como de las palabras que están dentro de las palabras. Hay infinita información ahí y en ambos idiomas, y si bien son dos niveles, los dos niveles son absolutamente santos, están por fuera de lo que es toda no es la parte física de lo humano, están más allá de eso. Y habla que se convirtió, que se dio vuelta, que fue hacia su opuesto, y habla entonces de esa pared o de ese toro que es el punto de partida o el lugar donde hay que hacer ese límite. ¿Y cómo se ha convertido, cómo se dio vuelta a su opuesto desde la izquierda hacia la derecha? Manteniendo el parsuf del león. Sigue hablando de esos animales y dice, en este movimiento que uno va desde lo severo, desde esa restricción hacia la misericordia, hacia ponerse en manos de lo superior, en manos de Gesed, para que desde ahí conectarnos en lo que es el creador, vamos construyendo la totalidad de nuestro parsuf. Habíamos visto que el número 51 implicaba la totalidad de todo Sairam, que implicaba las 5 sefirot de Sairam. Uno completa el parsuf, completa el escalón que nos esté tocando transcurrir. Uno va paso a paso subiendo de escalón y cada escalón se completa por todo, por decirlo así, para después caer en una realidad nueva en la cual uno tiene que arrancar a trabajar de nuevo. Siempre uno parte desde el deseo de recibir, desde la severidad, desde la oscuridad, y uno desde ahí tiene que volcarse hacia el dar. Uno tiene que empezar a trabajar con todas las cosas que ya ha transcurrido para girar, para hacer una vuelta en la intención siempre tiene que ser hacia él, y cuanto más tiempo lo logremos hacer, más rápido vamos a avanzar, y en cada etapa del trabajo será una etapa de corrección. Y bueno, está mencionando un segundo animal del carro de Ezequiel, el león. Los animales en realidad que estaban mencionados allí eran 4, era el águila, el toro, el león y el ser humano, o Adán, que era el cuarto animal. Cada uno especificaba uno de los mundos, cada uno especificaba una de las etapas. Por un lado estaba el toro, y desde un costado al otro, pivoteando entre un lado y el otro, de entre derecha e izquierda, vamos a
enderezar nuestras acciones, pensamientos, sentimientos, en dirección siempre hacia el Creador. Y una observación adicional de lo que es la palabra león, si uno observa la geometría, tiene geometría 216, la geometría 216 es la misma geometría que la palabra Geburá, de alguna forma está relacionado un concepto con el otro, entonces es bueno prestar la atención a lo que valen las palabras. Si uno observa las palabras, en su valor numérico indican qué tan cercanas al creador son. En este caso, el león es tan cercano al creador como lo es Geburá, por decirlo de alguna forma, y también que la geometría de orden es 36, perdón, y es un valor también a recordar y a tener presente. El Parsuf en sí, ¿no? Siempre estamos hablando de cuando uno habla de un Parsuf, del conjunto de todas las sefirot, o sea, es completar todo ese paso en todos los niveles. Para uno poder llegar a un escalón siguiente, tiene que haber completado entero el anterior. Y ese es el Parsuf. El Parsuf es el conjunto de esas 10 sefirot de todo ese lugar. ¿Y cómo se ha convertido? Siempre estamos hablando de esa conversión que tiene que ver con esa corrección, de esta corrección de ese Tikkun 68 que se está, en este caso, comentando. ¿Cómo se ha convertido? Se dio vuelta a su opuesto. Desde el ver, el buscar, el explorar al Creador, hacia el oeste. Él retornará su lado de la cara y se convertirá en águila. En otras palabras, hacia el vapor, que aparte expresa la letra Hei, y la Samej, que aparte es Tiferet. Entonces, nuevamente menciona a otro animal, y era el animal que faltaba, por decirlo así. Entonces recorremos todas las direcciones del cuerpo para elevarnos como el águila. El águila, en otra de las representaciones que tiene, es una representación de Ima. Ima es Neyamá, es el animal más elevado de todos ellos, es el que nos conecta al nivel más alto dentro del cuerpo. En esta palabra que está traducida como buscar, explorar y hacia el Creador. Y nuevamente vemos la sigla que tiene ese número 51, que además también puede ser visto como una sigla que expresa en otras palabras, y si uno lo pone como en otras palabras, dice hacia este concepto, que es la palabra humo o vapor. Y esa palabra humo o vapor también vemos que vale 5. O sea, es un humo, es una conversión o una completitud del Parsuf, que era lo que implicaba esto, una completitud de todo el tiempo, de todo el cuerpo, que nos conecta o nos eleva a algo que tiene un valor numérico de 5. El valor numérico de 5 tiene que ver con la letra Hei, es el valor que vale la letra Hei. La letra Hei refiere a dos sefirot en particular, refiere a Binah y refiere a Malchut. Las dos sefirot femeninas que están vinculadas a lo que es esa completitud del trabajo. Por un lado la madre que llega desde lo alto para ayudar, y por otro lado ese deseo de recibir que uno logra trabajarse para llegar hasta lo más alto. En ese nombre santo, esas letras Hei implican ese trabajo de elevación, y eso tiene que ver con esa completitud de ese número 51, y también con ese ima, con ese elevarse hasta lo más alto, y con esa águila que tiene que ver también con esa madre que baja, que en este caso es ima y que llega como desde lo más alto. Entonces, en ese trabajo de elevación para llegar al Creador, desde nuestro corazón, siempre es en Tiferet, está mencionada ahí la Samej en el párrafo, porque es a través de Tiferet que uno se conecta donde se unen las dos Hei. La Hei de arriba baja hasta el Parsá, la de abajo sube hasta el Parsá, y es ahí donde se juntan y es ahí donde se conectan al Creador. Cuando se unen ahí es que se logra esa fuerza para llegar hasta lo más alto, por decirlo así. Y también se confirma con esta otra geometría que está acá en esta palabrita,
que es 35, que es una metida de orden que tiene que ver con la palabra Yaka, que es el nombre del creador en Yesod, que es el trabajo que hay que hacer en el Masaj. También está la palabra Bait, ahí, que es esa casa donde uno se conecta al creador, y la letra Nun, que es la que conecta, la letra Nun es Geburá, que es la misma letra que habíamos mencionado hoy, o sea, la misma cifra que habíamos mencionado hoy en León, pero que aparte es la que conecta lo más alto con lo más bajo, desde el lado femenino, que es desde el lado donde estamos haciendo el trabajo duro, por decirlo de alguna manera. Luego hay algunas otras palabras en arameo que están acá explicadas, y sigo leyendo un poquito más. Dice: y como se ha convertido, se dio vuelta a su opuesto, donde ver buscar al Creador hacia el este, que él en el centro, y se convertirá hacia Adán. En otras palabras, hacia el águila desde lo más bajo, hacia el águila. No hay fotorretrato en el mundo, Alma, que no son para reconocerlo en él. Entonces, nuevamente esta palabra que se traduce como el ver o el explorar o hacer esa búsqueda hacia el Creador, atravesando todas estas etapas. Entonces, acá ya vemos que ya determinaron las diferentes etapas y los distintos mundos que se fueron recorriendo. Uno llega finalmente a lo que es el ser humano, ese nivel en el cual uno, cuando hizo todo este trabajo y recorrió todas estas etapas, está en lo más elevado y tiene capacidad hasta para crear frutos, para poder dar a más personas. Es el nivel más difícil de corregir, pero también es el más poderoso cuando se corrige, y es el que tiene capacidad para corregir a todo lo demás. En la vida que está en el medio y está en el centro de todo lo que existe. La dirección final que dio allí es en el centro de toda la estructura está Tiferet, y ya vimos que es en Tiferet donde existe la conexión a lo más elevado. El águila, ya habíamos visto que era Neyamá, que era Ima, pero también el águila está referenciada a Yesod. Si uno la mira en lo que es el carro de Ezequiel, referencia a Yesod, y es una similitud con lo que era la letra Shin, que por un lado estaba en Yesod, pero también estaba conectando a Aleph y Bet en lo más alto. O sea, por un lado estaba en lo más bajo, en el Masaj, pero ese Masaj, en ese nombre santo del Yaka, de Shin Dalet Yud, podía llegar a conectar a lo que es más elevado. Porque desde allí es posible la elevación y el vuelo hasta lo más alto. O sea, esta águila logra sobrevolar y ver todo desde arriba porque uno hizo en el Masaj la intención correcta e hizo el trabajo en forma correcta. Y solo en este caso es que todo esto ocurre, y entonces Adán queda por encima de esos tres animales que están en ese cuerpo que es Biá, llega a Atzilut, conecta con la luz, y esa luz va a ser la luz de vida, que es la luz de Hayá. Siempre el camino para llegar a esta vida, siempre desde abajo, siempre desde la Shin, o sea, desde Yesod en el Masaj. No existe otra manera, y siempre en todo lo que estamos explicando, o comentando, o trabajando, tienen siempre el mismo mensaje de fondo, de que uno tiene que hacer ese masaje al deseo de recibir, y cuando uno lo hace en forma correcta, uno va llegando a conectarse con lo más alto. Toda la creación y todo lo que existe siempre son caminos, circunstancias, oportunidades que se nos presentan para acercarnos a él. Acá hay otro nombre que está en arameo, pero también tiene que ver con una bet y con un nombre que es Yud-Hei. El nombre Yud-Hei es uno de los nombres del creador, o sea, podemos leerlo como en el nombre Yud-Hei, y es el nombre del creador en Jochma. O sea, podemos llegar en esas imágenes, en esas representaciones de transformarnos a nosotros mismos, cuando nos conectamos a Tzilut, podemos llegarnos a conectar a esa Jochma. Bueno, seguimos leyendo lo que es este Tikkun 68, que está en este anexo, que tiene varios
varios tikkun o varios trabajos a realizar, pueden ser vistos como prácticas, siempre toda la Kabbalah es una práctica, y bueno. Y bueno, y aquí en realidad ya terminó, porque si bien el tikkun seguía, como lo que traduje acá fue solo la parte que estaba referenciada en el texto y no todo el tikkun, entonces sí copié el resto para que si uno quisiera seguir avanzando, y ya que había encontrado la información, la dejé acá escrita, pero bueno, la pueden leer a deberes. Cada uno la traduce después. Yo traduje hasta ahí, ¿no? Bueno, y arranca el siguiente, que es el tikkun 69, que tiene otra corrección, como comentamos, cada párrafo tiene 70 párrafos este texto, el Tikkun Infasoar. Cada uno de estos párrafos refiere a una corrección y siempre refieren a lo que es la palabra Bereshit. Siempre arranca con Bereshit y respecto a lo que menciona ahí, empieza como a desarrollar la idea de lo que implica ese Tikkun. Carlos, te hago una pregunta. Sí. Porque traté de seguirte por la computadora. Estoy en el mismo archivo, 05 puerta 50 592 93, Sí. número de página, y no me coincide. ¿O hay La algo página correcto? 28 estoy acá supuestamente. ¿28? 28 de 81, dice acá. Estoy en los anexos, en lo que es el anexo que habla del Tikkun 69. Bueno, veremos. ¿Contraste? Bueno. No sé si... ¿Continúo, Jorge? Te escuchamos, Jorge. Bueno. Sí, continúa. Si no, Vale. Bueno, después igual te paso el texto, si no que... no hay problema. Lo estabas tratando de seguir acá y bueno, no te hagas problema. Lo sigo del celular. Vale, o sea, no, se supone que está ahí en el texto, sino capaz que de YouTube lo podés bajar en lo que es las clases pasadas, las últimas que subí, está la referencia ahí para bajarlo, el texto en papel también, como quien dice. Ok. Bueno, leo, corrección 69. Esto está en la página 99 del texto, en la primera carilla. Dice, en el comienzo, Bereshit, dice 2, Trin, que también es 2, y esos dos son Josma, B, Tebuná. O sea, Tebuná es una referencia a Biná, o sea, está hablando de Josma y Biná, esos dos que está mencionando, pero no habla de Biná por su nombre Biná, sino que lo menciona como Tebuná. Y aparte dice 2 veces 2, porque dice 2 y después dice Trin, o sea, hace una repetición acá, dice 2, 2. Y después dice Josma, vete una. Y entre paréntesis dice que es Biná. 2 veces en Josma y Biná, en el padre y la madre. Compartir la pantalla, Carlito. Ah, no estoy compartiendo. Fantástico. No sé por qué.
que no compartí. A ver si me deja. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Bueno, estaba mostrando un poco acá lo que es el párrafo. Dice Bereshit, después dice Bet, o sea, 2. Después dice Trin, o sea, dice 2 de nuevo. Trin es 2 en hebreo, en arameo quiero decir. Después dice Josma, Be Tebuná. Y Tebuná es una referencia a Biná, y lo pone entre paréntesis, dice Bebiná. O sea, textual es, en el comienzo Bereshit, 2, 2, Josma, Be Tebuná, que es Biná. 2 veces menciona al padre y a la madre, a Josma y a Biná, a Abba Beima. Pero se refiere a Biná como Tebuná, no como Biná. Entonces recordemos lo que significa la palabra Tebuná. La palabra Tebuná forma parte de la sigla Yeshut. Yeshut es la madre que baja a ayudar a sus hijos, y en esa sigla significa Israel Saba Betebuná. Entonces forma parte de lo que es esa madre que baja a ayudar, o ese Yeshut, que es Ima queda arriba, en la parte más pura, y hay cierta parte de la madre que baja con una característica de luz más débil para no lastimar, que es esta Yeshut. Es la parte de la madre Binah que baja a ayudar a sus hijos bajo Tabur de Adán Kadmon. Cuando nota la carencia de los hijos, cuando nota sus necesidades. De igual forma que se nos indica en la práctica de Michael Pornar respecto a asumir el dolor ajeno en nuestro propio cli, para poder elevar man desde allí. Si recordamos lo que son las prácticas, hay una práctica que habla de asumir en nosotros mismos el dolor ajeno. ¿Qué hace esa práctica? Uno intenta ponerse en el lugar del otro, y eso es lo que hace la madre. La madre tiene capacidad para vivir las cosas de otra forma, por decirlo así, pero como quiere ayudar, se pone al nivel de los que están más bajos para asumir el dolor ajeno y desde ahí poder brindar esa ayuda. Y esa es la intención que tiene Yeshut, que es esa madre que baja a ayudar. Pero para poder ayudar tiene que ponerse al nivel de esos hijos. Ella tiene acceso a lo que es Josma. Ella tiene acceso a lo superior. Ella estaba como Abba Beima, como esa Biná que estaba al lado de Josma. Tenía capacidad para la luz más grande, por decirlo así. Para ella no existe ninguna limitación porque ella no tiene nada de deseo para sí misma, entonces no está restringida la luz Josma para Biná. La luz Josma está restringida cuando uno tiene deseo de recibir para uno mismo. Entonces ahí no se brinda esa luz de vida, ahí no se brinda esa sabiduría. Pero cuando uno ya no la quiere para sí mismo, la quiere para dar nomás, ahí sí se brinda, porque ahí no tiene ninguna restricción. Es justamente lo contrario. La restricción existe porque no hay afinidad de cualidades respecto al deseo de recibir. Si hay deseo de recibir en la persona, no va a tener Josma. Si no hay deseo de recibir en la persona, sí va a tener Josma. ¿Por qué? Porque la Josma siempre quiere dar, pero quiere dar lo que es correcto, y cuando la afinidad de cualidades existe, ya no hay ninguna limitación o nada que impida que Josma llegue. Solo llega porque la persona no quiere hacer eso, porque la quiere para sí mismo. Es la única barrera que hay. Y en el caso de Biná no tiene ninguna barrera, porque Biná solo quiere darle a sus hijos, no tiene nada de Josma para sí misma. Entonces ella baja a ayudar. Y cuando nota carencia de los hijos y nota que los hijos pueden digerir cierta Josma, a través de Biná llega a esa Josma. Hace como de puente. Toda la limitación, todo el secreto, está allí cuando uno desea apropiarse del mismo para intereses propios. Si uno está con esa intención para adquirir para sí mismo esa Josma, no va a llegar. Pero si lo único que desea uno es dar, si la pureza en la intención es solo hacia otro ser, y por eso se habla de esta práctica de Michael Pornar, que hablaba de asumir en uno el dolor ajeno. Cuando uno se pone en los pies del otro, uno se pone en el lugar del otro, y desde ese dolor del otro eleva a ese man, uno ahí puede llegar a dar
correctamente a alguien más, y también va a recibir en sí mismo Josma para su propio trabajo. Recibe por doble, por decirlo de alguna manera. Recibe para sí mismo, para lo que él necesita, quien hizo la elevación, quien hizo el man, y también le llega a quien no hizo nada, a quien se intentó ayudar. También le llega la Josma como consecuencia, y eso es por el trabajo que hizo esa persona que se puso en su piel o en su lugar o asumió ese dolor. La Josma en realidad siempre quiere dar, lo que pasa que para poder llegar tiene que tener esa afinidad de cualidades. Y eso es lo que hace Binah, hace de puente para que esas cualidades puedan transmitirse. Si la pureza en la intención es hacia el otro ser, toda la Josma entonces es otorgada porque ya se está en afinidad de cualidades con ese dar puro, que es el dar puro que tiene Binah. Yeshut entonces tiene esas tres palabras, y la tercera de esas palabras es Tebuná. Y entonces, a continuación, para explicar lo que significa en Israel Saba Betebuná, que es la sigla en sí, fui a otro texto, a lo que es el árbol de la vida, o sea, el mismo texto que estamos estudiando ahora, pero en vez de ser la puerta 50, en la puerta 16, que es la puerta de los tefilín, y en esa puerta, la puerta 16, la puerta de los tefilín, ahí está explicado un poco más en detalle el significado de Yeshut, o sea, de Israel Saba Betebuná, y entonces hay un anexo adicional a este, que es el anexo 5, donde está eso explicado. Y bueno, y ahí podemos ir al anexo 5 o continuar con esto. En particular ahora creo que vamos a continuar con esto y después en algún momento vamos al anexo 5 para meternos en esa puerta 16 si quieren ver el significado más en detalle de lo que significa esa madre que baja a ayudar a sus hijos en esas tres palabras que implican ese Israel Saba Betebuná. Está explicado ahí, es en este mismo lugar, lo único que un poco más abajo. Lo único que para no irnos de tema, mejor seguir con la misma idea, porque si vamos como haciendo ping-pong entre diferentes cosas, va a ser más difícil de redondear lo que se quiere transmitir. Vamos a continuar por ahora con esta corrección 69, que habla de esta madre que baja a ayudar, y que habla de una corrección que tiene que ver con ponerse en afinidad con el otro, ponerse en el lugar como lo hace la madre. De eso se trata esta corrección. La corrección anterior estaba más asociada al masaj. Esta corrección tiene que ver más con la cualidad de Binah, con la cualidad de Tebuná, que está explicada más en detalle en este anexo 5. Entonces habla de 2. Trin, el número 2. Y luego continúa el texto diciendo, dice, tercer miedo a Jabayá, en el comienzo de Daat. Y hay una referencia a Mishlei, o sea, a Proverbios 1:7. Hay una referencia directa a la Torá en Proverbios 1:7, y está hablando del miedo al Creador, del miedo al Jabayá, y en el comienzo de lo que es Daat, de lo que es ese conocimiento, de cómo uno llega a adquirir cierta consecuencia respecto a lo que es el proceso Mamad, uno empieza a adquirir cierta información que ya es ganada en buena ley, y empieza a tenerla como un crédito, y entonces a través de ese miedo a no perder conexión con él y hacer el trabajo en forma correcta, empieza a generar ese Da'at. Ese Da'at es un sitio donde ese Mad empieza a acumularse. Y habla de un tercer miedo o un tercer momento de temerle al Creador. Eso no está muy explicado, solo está mencionado. Entonces voy a lo que es la referencia que está para ampliar lo que indica el pasaje. Dice Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Esto es textual, lo que es la Torá, en Proverbios 1:7, y de nuevo está recordando que ese miedo al Creador, o el miedo a perder conexión con el Creador, o el miedo a salirnos de las leyes, que son lo que rigen todo lo que existe, el miedo a perder esas referencias que hay que tener siempre, es lo que hace que nos corrijamos, y eso hace que
empecemos a tener cierto conocimiento, cierto bagaje de información que ya nos va a ser útil de ahora en más, que va a estar ganada en buena ley, y que quienes solo trabajan para sí mismos, o acá están mencionados como necios, y desprecian esa disciplina y ese trabajo, se les va a negar esa sabiduría, se les va a negar ese conocimiento por haber elegido hacia el lado del deseo de recibir, porque como vimos anteriormente, al no estar en afinidad con lo que es el deseo de dar, que es el deseo del creador, no va a llegar esa juzma. Y en realidad este párrafo también está explicado en el Zohar, en ese mismo lugar que estaba explicado el tema de la espada giratoria, ahora en el párrafo 189, pero en esa parte final del Zohar, cuando habla del mandamiento al miedo del Creador, que es el primero de los mandamientos, o sea, el miedo a no estar conectado con él un 100% del tiempo, y dice textualmente, es el comienzo de Da'at. Da'at, recordemos que es una sefirá, que no es una sefirá, es una sefirá que se va formando en lo que es la recepción de todos los mad, se va formando en lo que es ese lugar donde cada vez que uno hace el trabajo en forma correcta, cierto conocimiento de cómo son las cosas realmente, cómo es esa realidad verdadera, empieza a acumularse, y uno cada vez más tiene más visión global de la situación de uno mismo y de la situación global. Porque si uno empieza a conocerse más a sí mismo, como todo funciona de la misma manera, y como el ser humano es un reflejo de la estructura de todo lo que existe, cuando uno se conecta, se conoce más en su propia estructura, conoce más qué son todas esas cosas negativas que tiene, esas cosas son las mismas cosas que están en el mundo en general, y uno empieza a entender más cómo funciona también todo lo que está rodeándolo. Y todo eso se acumula en esa edad, en esa sefirá que se empieza a formar y que está entre la cabeza y el cuerpo. Y es como un repositorio, una memoria que se va construyendo en la medida que se avanza en este proceso de corrección. Y en esa edad es aprendido. Y hay otra referencia, en Bereshit 4.1, dice: ahora el hombre conocía a su esposa Javá, Eva, su esposa, que no tienes sibuj, pero en Da'at, que él es la columna del medio. Bueno, primero es un aprendizaje el lograr conectarse con este Da'at, esta capacidad de poder empezar a trabajarse en uno mismo es algo que tiene que ser aprendido. Uno no nace con eso por defecto, por decirlo así, no es que nazca queriendo hacerlo, sino que uno tiene que ir aprendiendo a querer hacerlo o a intentar hacerlo. Y la referencia que está acá mencionada en Bereshit 4.1 es: ahora el hombre conocía a su esposa, Eva o Java, su esposa, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y ella dijo: he adquirido, obtenido un hombre para el Señor. Este es el párrafo textual, acá en realidad estaba mencionado solo un pedacito del párrafo, pero acá está copiado textual todo lo que está expresado en Bereshit 4.1. Dice: en esa edad es donde se produce ese grabado de todos esos procesos mamad que se ejecutan, y que con la ayuda efectuada por la madre, que es lo que estamos viendo en esta corrección, cuando esa madre va a ayudar a sus hijos, esa edad va a ser el resultado de lograr llegar tan alto. Porque si no fuera por la ayuda de la madre, Malhut no podría llegar hasta lo más alto. Malhut llega hasta el Parsá, y del Parsá hacia arriba requiere la ayuda de la madre, por decirlo así. Se pone en manos de ese Hasadín que llega y ahí completa el trabajo. Y en Da'at entonces queda eso registrado, porque nada se pierde en lo espiritual. Otro comentario es que la palabra ima, que es la palabra madre, está referenciada acá, pero con una ayuda adicional que está incluida en esa ima,
Y esta palabra también significa se ha dicho, o sea, por lo tanto el párrafo puede leerse como unidad desde Abba se ha dicho, o sea, o desde Abba Beima, o se ha dicho de esa manera, es una unidad desde el Padre mismo. Dice, donde está la mayoría de los sadik hacia abajo, unidad desde la línea del medio y la Shekinah desde abajo. Comentarios. La palabra sadik, ya sabemos que es esa palabra, que es la palabra justo, que está relacionada con lo que es Yesod en Seirampín, con la letra Sadi. Cuando esa letra Sadi se une a la Kuf, o sea, se une a Malhut, que se elevó hasta ahí, y cuando ambos se juntan y miran cada uno hacia el otro, y ambos tienen la misma intención de conectarse al Creador, se completa en ese proceso de corrección, se ubican a sí mismos entonces en esa línea media, y entonces ese sadik es formado. Y bueno, y la otra mención es respecto a Binah, o a esa Yejiná que está allí presente, de esa madre que se desdobla y que viene a ayudar a esos hijos. Y el cuerpo, Guf, y el pacto, Brit, superior. Y otra referencia a la Torá de nuevo, que está en Samuel 1, en capítulo 2, versículo 3. Dice, porque el Señor, en este caso está mencionado con el nombre Él, el Señor es un Dios de pensamientos, y finaliza, completa, y se nos ha dado testimonio, que no tienes testimonios menores que desde 2. O sea, desde el número 2, que es Trin. Bueno, y acá leo el párrafo textual de lo que es Samuel 1 en 2.3, y dice, no hables cada vez más con altivez, no salga de tu boca la arrogancia, porque el Señor es un Dios de pensamientos, y las obras se le cuentan. Ese es el párrafo en realidad textual de lo que es Samuel 1 en 2.3. Entonces, toda la estructura espiritual, ya sabemos que siempre parte de lo que es el pacto en Yesod, en el Masaj, es de donde se edifica todo hasta lo superior, y desde ese lugar, desde el Masaj, nos conectamos hacia Gesed, hacia el nombre Él, que es por medio de este nombre Gesed, en Gesed, el nombre Él, donde logramos ascender hasta Jabaya. Y en el retorno, cuando se completa el Mad, que vino a través de Semán, es que en Da'at quede ese conocimiento. Habla que solo hay 2 testigos. Son solo 2 testigos, se puede acusar a alguien de algún crimen. Es lo que está un poco comentado respecto a ese 2 que menciona ahí cuando se lo acusan. Se lo acusan porque estaba hablando con esa boca, con arrogancia, con esa altivez. Y se hablaba que había que tener 2 testigos para poder acusar a una persona. Cuando hay un único testigo, eso no es posible. Eso está escrito en Deuteronomio 19:15. Se habla de 2. ¿Por qué? Porque tiene que ser arriba y abajo que es cometido ese testimonio. En Yesod y en lo superior. Y ambos testimonios deben ser efectuados y deben ser respetados para que la acción sea impura respecto a nuestro Creador. De lo contrario, no es considerado un crimen. Tiene que estar en ambos lados mal, por decirlo así. Y escribo entonces lo que es ese párrafo de Deuteronomio 19:15, que habla de ese número 2, ampliando la idea de esos 2 testigos, y dice, un solo testigo no se levantará contra ninguna persona por ninguna inequidad o por ningún pecado, con respecto a cualquier pecado que pecara, por boca de 2 testigos o por boca de 3 testigos se confirmará el asunto.
Y entonces, resumiendo entonces estos dos últimos párrafos de Samuel 1 y de Devarim 19, habla que estamos en pensamientos y en acciones, en lo más elevado y en lo más concreto, arriba y abajo, en Seirampín y en Manjut, en ambos lugares. En ambos lugares tiene que estar presente para que el pecado se concrete. Ambos tienen que ir hacia el otro lado, por decirlo así. Tienen que haberse puesto de acuerdo hacia el mar. Tienen que hacer dibujo hacia el otro lado. No puede hacerlo uno solo. Tienen que estar juntos edificando, o para el lado del bien o para el lado del mal. Pero tienen que estar las dos fuerzas juntas. Ambos deben estar presentes. Esos dos testigos, lo superior y lo inferior, tienen que trabajar juntos para, en este caso, cometer ese crimen. Para ambas cosas, las dos energías se necesitan. Ambas trabajan juntas. El equilibrio entre lo masculino y lo femenino es la base del Brit, es la base del Masaj, es la base de ese pacto que es para la construcción con lo superior, es la base del pacto para el Creador, con lo que se hizo el ser humano, pero también es lo que se necesita para uno ir hacia la otra punta, y es cuando ese deseo de recibir se junta con la Josma que viene de arriba, y se trae esa Josma hacia abajo, que se concreta el mal, por decirlo así, y ahí también hubo un acuerdo entre ambas fuerzas, pero para el otro lado. Y es a través de eso que uno puede conectarse a lo superior y conectarse a la liberación, o puede ir hacia lo más bajo cuando lo hace para el lado que es el deseo de recibir. Y eso genera consecuencias, genera un hijo, como está mencionado acá en el párrafo siguiente, dice, y hay un hijo, ese hijo que nace del masaj, que nace de esa unión entre lo femenino y lo masculino. Un hijo que puede ser una consecuencia positiva, un hijo que puede ser una consecuencia negativa. Un hijo es una consecuencia directa entre la unión, entre lo masculino y lo femenino, lo que ocurre en el masaj, lo que ocurre en ese lugar donde hay que poner la barrera, y donde se une la fuerza del deseo de recibir con la fuerza de que quiere dar todo el tiempo. Entonces, según lo que se haga, la consecuencia es llamada hijo, llamada ben. Él está en la unidad con el padre, la unidad del padre y de la madre. Él es la columna pasiva de todo. O sea, en la unión de lo que es esas fuerzas superiores, de lo que engendran lo masculino y lo femenino, que están en lo superior, en lo que son las luces representadas por el padre y por la madre, ese hijo es generado. Y eso, a nivel de nuestro cuerpo, es lo que se expresa en ese masaj, es lo que genera esa consecuencia, y esa es la columna que genera todo lo que existe. En la unión entre eso masculino y femenino, en forma perfecta, nace ese hijo que es esa consecuencia. Dice, como aquellos, y menciona el cielo y la tierra. Y nuevamente dos menciones respecto a lo que es una punta y la otra, respecto a esa misma idea, como siempre dando como más características respecto a lo que se está hablando. Estos, y está escrito, estos del mundo, almas sobre la autoridad de un pacto. El mundo entonces solo puede ser construido en esa supervisión de cumplir ese pacto en lo que es el masaj, en forma estricta. Ese pacto es entre lo masculino y lo femenino, entre Seirampín y Malhut, y en este caso entre el cielo y la tierra. Menciona como con varias palabras a lo largo de todos estos últimos párrafos la misma idea, como para reforzar diferentes conceptos que expresan lo mismo. Y nuevamente otra mención a la Torá que expresa o redunda en lo que es este concepto, y dice en Proverbios 10:25, el justo es la base del mundo. O sea, en ese masaj, en ese establecimiento, en esa unidad entre lo masculino y lo femenino, es la base para construir todo el mundo. Textualmente, Proverbios 10:28, en realidad no era 25, era 28 parece, no, era 25, quedó mal acá. Es 10:25. Dice, cuando pasa el torbellino, el impío ya no existe, pero el justo es la base del mundo. Entonces, cuando viene ese torbellino, el impío va a ser arrastrado, pero el justo no. El justo va a ser la base para construir el mundo a pesar del torbellino. De hecho, el torbellino es
la base o el fundamento para trabajar, esa carencia que en vez de tambalear va a ser una base para el trabajo. Siempre en Yesod está el fundamento, es la base de toda la estructura espiritual para ser construida. Y allí el mundo está donde está el crecimiento, desde ahí, desde esa zona donde hay que trabajar en ese Malhut, se establece esa unión donde está el justo, que es la Sadi con la Kuf, que es Yesod de Seirampin, con la letra superior del Parsuf de Nupá, que es la letra Kuf, y eso es lo que pone en equilibrio todo, y esa palabra justa que va a ser formada entonces es la que nos va a conectar con lo que está más alto. De nuevo la misma idea, o sea, está esta parte como siendo como reiterativa, con otras palabras, pero siempre sobre la misma base, como para dar más fundamentos a lo que es este tipo. Dice, como padre y madre, autorizan sobre la columna, la línea del medio, y esta es la unidad entre la madre y la hija. Aquí en Hei, Bab, Hei. Y aquí habla de la parte femenina, la unión entre la madre y la hija. La unión entre la madre y la hija, ya sabemos que es la unión entre la Hei, que es Binah, y la Hei, que es Malhut. Ambas se juntan en esa parte central, y dice, la unión entre ambas Hei que se hace posible por medio de la interacción y la ayuda de Seirampin. Porque Seirampin es que las une, y esto lo vemos en lo que está expresado acá con las letras. Hay una Hei y otra Hei, y en el medio hay una Bab. ¿Por qué? Porque para poder llegar a conectarse es por medio de Tiferet. Ellas se unen en Tiferet. La Bab es Tiferet, o la Bab es el cuerpo, y es a través de ese cuerpo que uno se conecta con la otra. Y es por medio de esa letra Bab, que ya sabemos que es Tiferet en Binah, es que se unen y forman estas tres últimas letras del nombre santo, que son las tres letras finales de Havayá, pero que expresan esa unión que se da en el cuerpo entre lo que es esa madre que baja a ayudar con lo que es ese deseo de recibir que quiere transformarse en deseo de dar desde esa mayor carencia. Bueno, no sé si quieren continuar o quieren comentar alguna cosa. Están en silencio en realidad. Sigo leyendo. No hay comentarios. Dice, y en ella se convirtieron en Hei, Hei. O sea, habla que primero era tres letras, Hei, Bab, Hei, y dice que luego se convirtieron en Hei, Hei. En una unidad, Echad, Echad. 13 aquí y 13 allá. Entonces, se convirtieron en una unión perfecta esa madre con esa hija, en una unidad arriba y abajo, y habla del número 13. El número 13, que es esa unidad, es ese amor, y también son las 13 cualidades de misericordia, que son el Parsuf completo y más allá, por decirlo así. Es el Parsuf hasta la cabeza inclusive, con cualidades que nos conectan hasta lo más alto. Entonces, a través de este esfuerzo conjunto en lo que es Seirampin y Malhut, es decir, devolver desde cada una de nuestras carencias hasta el mundo de la corrección, nos ponemos a nosotros mismos en afinidad con esas leyes del universo en todo nuestro mundo. En coherencia con él mismo en todo Seirampin, son ambas letras Hei que se vuelven a juntar en el Parsá, forman entonces que ese 5 más 5 se convierta en 10, que vuelva a ser 1, y entonces ya llegamos a lo que es la afinidad de cualidades con lo superior. Entonces Binah se puede conectar con Josma, como ya estamos en esa cualidad correcta, puede bajar cierto Mad, para eso que corregimos. La ascensión está asegurada porque Binah no tenía nada de restricción, podía ascender y traer Josma cuando fuera requerido y cuando hubiera afinidad de cualidades, porque no te la va a dar si te va a dañar, pero si cuando ve que ya estás preparado te la da seguramente. Entonces hace ese puente y llega a la Josma.
Y se manifiesta la unidad de ambos extremos, así como es arriba, así es abajo. Están en afinidad de cualidades, entonces la luz superior puede llegar hasta abajo, y hay unidad entre lo inferior, entre lo masculino y lo femenino, entre lo superior y lo inferior. Así como es arriba entre Josma y Binah, así va a ser en ese caso entre Seirampin y Malhut. Y ya sabemos que aparte Chad también es una manifestación de las 13 cualidades de misericordia, por lo que suma la palabra, la geometría de la palabra Ejad es 13. Es la misma geometría que Ahabá, que es la palabra amor, y que cuando esa unión entre lo femenino, entre Binah y Malhut se hacen presentes, está esa cualidad presente. Es como que ya esa persona tiene en su capacidad de manifestar esas 13 cualidades. Esas 13 cualidades de misericordia se están manifestando en forma natural en esa persona. En ese trabajo de corrección personal ha llegado como a ese nivel, como a ese aspecto, por decirlo así. Bueno, ahora sí estamos más en hora. Voy a ver si prendo esto. Si esto puede. No sé si me ven a mí. Sí. ¿Sí? Yo no lo veo, pero bueno. Me ve mejor. Bueno, no sé si quieren comentar alguna cosa. Voy a parar de grabar cuando pueda. No, yo iba a comentar que es la primera vez que profundiza sobre la Sefirá Da'at. Yo no había, no la había visto antes. Ah. Sí, no sé, estaba grabando, ¿no? Pongo yo. Pause recording. Stop recording. Sí, está grabando, sí.